Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la importancia del manejo en tierras pequeñas. Cómo hacer que tierras pequeñas sean productivas. Es importante darle un buen manejo y tener unos animales adecuados para que logremos que generemos los ingresos suficientes para que esa tierra pequeña sea rentable y sea productiva. Bienvenidos. Sea del tamaño que sea nuestra tierra, podemos hacerla productiva. Todo depende de cómo enfoquemos nuestro negocio ganadero, pero sí hay que tener claro que aunque la extensión de la tierra sea pequeña, hay manera de hacerla productiva. Si tienes una idea o tienes un proyecto ganadero y lo tienes en mente y no sabes cómo hacerlo, página principal de nuestro canal, pestaña Unirte, opción 2, ahí podrás recibir toda la asesoría, la información para que logres que tu proyecto, que tu sueño se convierta en una realidad. No importa el tamaño de la tierra que tengas, si es pequeña, si es mediana, si es grande, todas, absolutamente todas pueden ser explotadas. Lo que tienes que hacer es una planificación que sea acorde al tamaño de tu finca y que puedas tener todos los requerimientos que permitan que esa tierra pequeña pueda ser explotada fácilmente. Generalmente en extensiones de fincas pequeñas existe la creencia que no pueden funcionar para la ganadería, y esto no es cierto. Sí es claro que para que una tierra pequeña logre funcionar hay que darle un manejo especial, ya que requiere que podamos producir mayor cantidad de comida en ese espacio reducido. El pasto de corte permitirá que tu finca pueda aumentar las cargas con el pasto de corte, con el forraje adecuado. Lo que podemos hacer es tener más cantidad de alimento para manejar en esa pequeña hectárea o en esa pequeña tierra que tú tienes, puedas manejar mayor cantidad de animales y así ser mucho más eficiente y rentable, así tu finca sea lo más pequeña posible. Siempre hay una manera de hacerla explotar, de hacerla que trabaje y de hacerla que sea productiva. Cualquier tipo de pasto que logre alcanzar mayor altura, desde luego será capaz de producir mayor cantidad de forraje por metro cuadrado. La mejor alternativa es usar pastos de corte. Un establo cómodo, funcional, que tenga la capacidad de tener los animales que podemos alimentar en esa hectárea, permitirá que les demos el confort, que los animales puedan estar bien, puedan recibir su alimento y tengan un lugar donde puedan ser ordeñados, donde puedan hacer su rumia, puedan descansar y puedan recibir todos los cuidados que necesitan para ser lo más productivos posibles. Si la finca es mediana, se podría producir con una semiestabulación, es decir, tener las vacas un tiempo en los potreros y otro en el establo comiendo. Si utilizamos la semiestabulación, los animales entrarán al establo en el momento de ser ordeñadas, si son animales con orientación lechera o doble propósito. Lo que sí es realmente difícil es desarrollar una ceba en un espacio pequeño. Una ceba necesita tener una carga al menos de unos 50 animales en un espacio pequeño. Si no lo tienes muy tecnificado, va a ser difícil manejar una ceba. Siempre será mejor manejar un proyecto lechero porque necesitamos menos cantidad de animales y puede ser más fácilmente más productivo. Una ceba en un espacio pequeño es más difícil, ya que una ceba requiere de mayor cantidad de animales que una lechería para conseguir que sea rentable dicho hato. En cambio, en una lechería con menor cantidad de animales puede ser generadora de ingresos a la ganadería. Por el contrario, la ceba debe contar con un número mayor de animales, comprendidos al menos entre 50 a 100 animales. Si nuestra pequeña explotación no es capaz de cargar con ellos, no deberíamos orientarnos a producir carne. Por el contrario, en lechería con 15 vacas ya empezará a generar ingresos a nuestro negocio ganadero. El tamaño del animal es importante tener claridad que si tenemos una tierra que no tiene muchas hectáreas, que no tenemos tanta comida, es mejor tener mayor cantidad de animales, pero de un tamaño más pequeño. Ahí se ajustan muy bien razas como el Jersey y el Yearhold para producir una leche de calidad y tener más crías durante todo un año. El tamaño del animal es importante, ya que dependiendo de su talla, seremos capaces de tener más o menos animales. Es por ello que si vamos a producir leche, la raza Jersey o Yearhold serán las más adecuadas para desarrollar una lechería en tierra de tamaño pequeño. Ser consecuentes de usar animales pequeños en tierras pequeñas nos va a permitir conseguir buenos ingresos.
Si logramos tener una hectárea en pasto de corte o otro tipo de alimentos que podamos dar a los animales, lograremos tener hasta 10 animales en una hectárea, con lo cual hasta una hectárea es posible tener esos 10 animales o aumentar las cargas si nos preparamos como agricultores y podemos tener una comida balanceada, adecuada y que siempre tengamos la comida suficiente para alimentar los animales que tenemos en esa explotación o en esa pequeña tierra. En tierras desde una hectárea lograremos conseguir que podamos producir comida para sostener los animales que pueden generar ingresos y convertir nuestro pequeño espacio en una finca que genera rentabilidad. Recordemos que un confinamiento no es fácil y requiere de más mano de obra, pero si logramos tener mano de obra calificada, mano de obra que esté comprometida con nuestro proyecto y logramos tener la comida suficiente, nuestro proyecto, así sea pequeño, va a ser rentable. No le tengamos miedo a producir en pequeños espacios de tierra, todos pueden ser productivos, rentables si les damos un manejo adecuado. No descartemos por el tamaño a ninguna tierra. Si somos persistentes y planificamos, siempre vamos a tener la posibilidad de conseguir que nuestro negocio funcione. Sabemos que contamos con poco espacio, pero si todo ese poco espacio lo llenamos de alimento, lo aprovechamos para que nuestros animales puedan tener el alimento suficiente, las cargas siempre serán mucho más altas. Es importante que en una tierra pequeña conseguir que cada rincón de la misma produzca alimento. Si sembramos todos los rincones de nuestra finca, lograremos tener comida suficiente para que nuestro negocio ganadero sea productivo. Siempre que empecemos con un tipo de proyecto de estos en una finca pequeña, es bueno antes de comenzar a tener animales, tener unas reservas de alimento para que cuando ya los animales entren y estemos trabajando con la comida que tenemos, esas reservas nos permiten que si la climatología se afecta por alguna razón, sigamos teniendo reservas y tengamos alimento para poder continuar con nuestro proyecto. Las reservas de comida se hacen esenciales para evitar tener que pasar penurias en épocas que la climatología pueda afectar a nuestras producciones. Antes de pensar en ser productores ganaderos, debemos ser agricultores, pero como dije, si conservamos reservas de alimento, siempre podemos producir más comida y estar asegurados para tiempos difíciles donde puede haber escasez de alimentos. Si definitivamente no podemos trabajar con la leche, que es lo más adecuado para espacios pequeños, si queremos tener una ceba en nuestro espacio, pues tenemos que empezar con animales de un tamaño intermedio. Lo ideal es tomar terneros destetos y llevarlos hasta los 300 kilos para que no sean animales demasiado grandes que ocupen mucho espacio y que necesiten mucha comida y que esa ceba pueda tener una mayor carga al tener animales de un tamaño más pequeño. Pensemos que si planificamos el proyecto hacia la producción de la carne, es mejor hacerlo en espacios pequeños con terneros destetos hasta conseguir que lleguen a los 300 kilos en un año. De esta forma tendremos la posibilidad de lograr una carga que alcance a los 50 animales mínimo y que en una finca pequeña los pueda sostener y lograr ganancias con este modelo de negocio. Conseguir hacerlo con una finalización de la ceba o usar una cría es realmente mucho más difícil por el espacio que requiere este tipo de animales. Es importante que seamos conscientes que por muy poco espacio que tengamos, si lo planificamos, si lo trabajamos bien, si lo desarrollamos bien, lograremos tener un negocio próspero. Cada negocio se ajustará a las necesidades de cada dueño. No quiere decir que todos los negocios sean igual de idóneos. Si existe una planificación previa donde hemos sido capaces de lograr que nuestra finca tenga su área disponible sembrada de comida suficiente, ganadero que funcione, sí se puede. Todo lo que se quiera hacer, si uno lo trabaja o lo planifica, realmente los puedes conseguir. Nada es imposible si existe una planificación previa donde hemos sido capaces de lograr que nuestra finca tenga su área disponible sembrada de comida suficiente y calculemos la carga animal que ésta puede soportar de acuerdo al tamaño de la cantidad de animales, nuestro negocio será productivo. Generalmente uno de los errores más comunes que cometemos cuando tenemos explotaciones pequeñas para desarrollar es que siempre buscamos animales de una talla muy grande, animales que comen mucho, que ocupan mucho espacio y que no nos permiten tener mayor cantidad de crías al año y que la alimentación de los mismos requiere de una mayor cantidad de alimento.
Un error común en este tipo de negocios es tratar de tener animales de tamaños más grandes y a la vez querer tener altas cargas. Tierras pequeñas deben tener animales pequeños. Hay que lograr tener los animales que sean más eficientes y productivos para el tipo de tierra que tenemos. Creo que lo fundamental es que nosotros no tengamos que sacar un peso de nuestro bolsillo para tener una pequeña finca, una finca de recreo, una finca que tenga muy poquita tierra, que normalmente la utilicemos con otro fin de recreación o de descanso. Si podemos hacer que esa finca se pague solo, el trabajador que tiene, los gastos que devenga esa finca, lograremos que nuestro negocio sea mucho más rentable y productivo. Recordemos que no por pequeña no quiere decir que sea improductiva. Además hay que pensar en que mayor cantidad de animales al año obtendremos mayor cantidad de crías, por lo tanto mayores ingresos por sus ventas. Sé que hemos hablado de tener animales pequeños, pero lo ideal no solamente es tener animales pequeños, sino tener animales pequeños que sean muy productivos. Si tenemos animales que de pronto han perdido un cuarto, si tenemos animales que no se preñan, si tenemos animales que son difíciles de manejar en espacios confinados, esos animales no deben estar en nuestra ganadería porque son animales que van a incurrir en gastos. Un animal come lo mismo uno bueno que uno malo, con lo cual lo ideal es tener siempre animales que sean muy productivos y que generen entradas y ganancias a nuestro hato. En las fincas pequeñas es muy importante que los animales, además del tamaño, contemos con la posibilidad de tener animales que sean muy productivos. En espacios reducidos no podemos tener un animal que no sea de alta producción y que también tengamos animales que no tengan cuartos perdidos ni problemas reproductivos, podales o de cualquier otro tipo. Aquí no podemos esperar ningún animal. El que no cumpla con los estándares que nos hemos trazado debe salir de la finca. Un animal que no sea realmente productivo va a generar pérdidas, ya que el espacio no permite ni dar esperas ni tener animales que coman y no produzcan. Cuando tenemos un predio pequeño, lo más importante hacer es no tener toro, porque un toro nos incrementa la capacidad de carga, nos disminuye tener la posibilidad de tener más vacas, con lo cual si logramos tener una vaca y utilizar la inseminación artificial en vez de un toro, las ganancias serán mucho mayores para nuestra ganadería. El uso del toro nos restará una vaca en producción, así que en sistemas de tierras pequeñas la inseminación artificial será lo más indicado y a la vez nos permitirá que logremos producciones mucho más elevadas. Si tenemos una finca pequeña es mejor practicar un confinamiento total, una estabulación total, que tener un semiconfinamiento o una semiestabulación, porque así lograremos unas cargas más altas teniendo poca tierra. Lo más adecuado, lo más ideal es manejar toda la comida que podamos y tener los animales 100% confinados. El confinamiento total es lo más indicado para espacios pequeños, ya que así nos permitiremos aprovechar al máximo el espacio, destinándolo solo a producir más comida. Es por ello que el pasto de corte y cualquier otro tipo de cultivo que crezca hacia arriba y que permita tener mayor cantidad de alimento por metro cuadrado será lo más indicado. Hay que quitarse un poco ese pensamiento de que solamente en tierras grandes puede ser productivo. A veces una tierra más pequeña puede ser mucho más productiva que una tierra grande. El manejo depende y la planificación de esa tierra, sea grande, pequeña o mediana, de que funcione mejor que otra de mayor tamaño. Con lo cual es importante una buena planificación, como hemos hablado durante todo el video, para lograr mejores rendimientos económicos y mejores rendimientos productivos de nuestra finca. No siempre un terreno grande y extenso logrará ser más productivo que uno pequeño bien manejado. Ninguna finca, por más pequeña que sea, dejará de ser productiva siempre y cuando podamos sacarle el mejor provecho a nuestra faceta de agricultores. Cuanto más explotemos cada rincón de la finca, más garantía de éxito lograremos. El tema fundamental y final, hablaríamos sobre la reposición de nuestra finca. Nosotros tenemos que reponer unos ciertos animales, un porcentaje entre el 10 y el 30% anual de los animales que necesitamos para reemplazar aquellos que ya se van envejeciendo, que presentan una serie de problemas y que no son funcionales para el hato. Con lo cual, un reemplazo, si lo podemos traer de otra finca diferente sin tener que hacerlo en nuestra propia finca, nos permitirá tener más comida disponible para los animales que están produciendo en el momento y no para animales
que hay que levantar, que hay que tener durante mucho tiempo para que lleguen al momento clave donde vayan a ser productivos. Comprar esas novillas ya preñadas, listas para parir, no garantizará que podamos recibir ingresos en el momento inmediato en que entran al hato, con lo cual en espacios pequeños no es recomendable hacer una reposición 100%, o si hacemos una reposición que sea justo lo que necesitamos, pero lo ideal es siempre adquirirla afuera, para que nuestra pequeña finca siga siendo productivo todo el año. No debemos pensar en realizar reposición. Si nuestro espacio es reducido, es mejor vender todas las crías una vez hayan sido descalostradas y centrar nuestros recursos en alimento para que las vacas tengan comida suficiente para producir más leche. Si decidimos reponer nuestra vacada, que solo sea un porcentaje entre el 10 al 30%, pero vuelvo y digo, siempre será más rentable no hacerlo. Y en el momento de hacer reposición de la finca, comprar novillas próximas a parir. De esta forma evitaremos el largo y riesgoso proceso de levante, que en muchos casos quita más de lo que da. Es importante que pensemos que en muchos casos más puede ser menos, así que aprovechar la tierra con que contamos y tener animales de talla pequeña puede ser la conjugación perfecta para conseguir tener un negocio ganadero más productivo. La planificación, la constancia, la perseverancia y las cosas bien hechas siempre logran tarde que temprano darnos resultados muy positivos y satisfactorios. Bueno amigos, espero que te haya gustado el programa de hoy, que lo hayas disfrutado. Ya sabes, si quieres tener una tierra, todas las tierras pueden ser explotables, sea grande, pequeña, mediana, la puedes explotar en la medida de las posibilidades que tengas, lo puedes desarrollar y puedes hacer que tu finca, que tu pequeña finca sea productiva, sea rentable y funcione muy bien. Si te ha gustado nuestro canal, no olvides suscribirte. Si te ha gustado este video, no olvides colocarnos ese like. Nos vemos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre.